Hola, el día de hoy hablaremos del tema Honduras en la primera mitad del siglo XX, el enclave bananero y la situación política. Antes de iniciar vamos a hacer una exploración de conocimientos previos. Para eso tenemos aquí algunas preguntitas. ¿Sabes qué es un enclave? ¿Cuál fue el producto de mayor exportación en las primeras décadas del siglo XX en Honduras? ¿Sabes también qué es el cariato? Estas y otras preguntas vamos a responder a través de este video. Vamos a iniciar definiendo dos palabras que son muy importantes en esta temática. Una de ellas es enclave. ¿Qué es un enclave? Un enclave es el establecimiento de una empresa extranjera, es decir, fuera del país, en parte del territorio nacional, entregado como concesión mediante un contrato entre el gobierno nacional y la compañía en cuestión para la explotación de un determinado producto. Más adelante le van a ir dando sentido a esta definición. Entonces, en palabras breves, es el establecimiento de una empresa que viene del extranjero a un territorio o a parte de un territorio que fue dado en concesión por un gobierno. Y aquí tenemos qué es eso de concesión. Concesión es la acción de otorgar una administración a particulares o empresas del derecho para explotar alguno de sus bienes o servicios durante un tiempo determinado. Entonces estas dos definiciones nos van a servir mucho y van a ir teniendo mayor sentido a través de la temática que vayamos desarrollando. A manera de recordatorio vamos a hablar de uno de los enclaves que se dieron a finales del siglo XIX en el país. Recordemos que hubieron dos enclaves que fueron el enclave minero y el enclave bananero, del que vamos a hablar posteriormente y de lo que se trata este video. El enclave minero, como su nombre lo indica, pues su rubro es las minas, la extracción de metales preciosos. En el enclave minero, la exportación de la plata en las últimas décadas del siglo XIX en Honduras representó el 50%. Entonces, uno de los materiales que más se sacaba de las minas era la plata. El enclave minero, según Pozas, estimuló el negocio de las mulas, la sal, la ganadería, los objetos de lujo y también fomentó el comercio local y de importación que era controlado por inmigrantes chinos y alemanes. La influencia del enclave minero jamás tuvo la influencia política que tuvieron las compañías bananeras norteamericanas en nuestro país. Entonces, este es uno de los primeros enclaves de nuestro país y vamos a continuación a hablar del enclave bananero. Veamos entonces el enclave bananero, que es el tema central de este video. Para finales del siglo XIX, allá por 1880-1890, el banano se convierte en un producto de exportación de gran importancia para el país. Entre 1888 y 1889, el banano representaba el 24% de las exportaciones totales de Honduras. Cabe mencionar que para estos años predominaban los pequeños productores locales y estos vendían sus productos de banano a compañías norteamericanas. Para la primera década del siglo XX, estamos hablando 1900-1910, empresarios norteamericanos pasaron de ser compradores a cultivadores, obteniendo del gobierno de Honduras concesiones de tierras para plantar el banano. Entonces tenemos aquí ya el enclave bananero, donde vienen compañías extranjeras a explotar los cultivos de banano. Ya vienen a cultivarlos para poder exportarlos y estas compañías bananeras son de capital extranjero de Norteamérica. Igual que con las compañías mineras, las compañías bananeras corresponden a capital extranjero, no son compañías hondureñas. La primera concesión fue dada por el gobierno de Terencio Sierra, que es el personaje que observan en la pantalla, al señor Frederick Streich en 1902. Sin embargo, la primera compañía extranjera en iniciar sus funciones en el país fue la Vaccaro Bros. Company en
1899 en La Ceiba. Para 1913, esta compañía Baccaro Bros. Company funda el Banco Atlántida y para 1920 a la Baccaro se le llamaría Standard Fruit Company. Veamos ahora los factores que hacen posible la producción de banano en el país y que también posibilitaron la inversión extranjera en Honduras. Uno de esos factores es la calidad de las tierras de la costa norte del país, que es donde se da este enclave principalmente, así como su clima y el despoblamiento que eran propicios para que se desarrollara este enclave bananero en el país. Para este entonces, pues, la costa norte estaba muy despoblada y abandonada. Por lo tanto, pues, era propicio para que estas compañías bananeras se sintieran atraídas por estas tierras, además de la calidad de las mismas. Otra característica es que las élites de nuestro país carecían de capital y tecnología, por lo tanto, no pudieron controlar este rubro. Sumado a eso, pues la esperanza de que a cambio de las concesiones dadas por el Estado a las compañías extranjeras, éstas se comprometerían a construir obras de infraestructura, como por ejemplo las líneas férreas, los puertos, muelles, entre otras obras. Y la no menos importante, la cercanía de la costa norte del país al mercado norteamericano por el Océano Atlántico. Eso también permitió que el enclave bananero pues se instaurara en el país o se diera en el país, ya que posibilitaba una comunicación más fácil que la que requería el enclave minero desde la zona central del país, que era donde más se desarrollaba. Bien, para la década de los 20, Honduras era vista en el mundo como la República Bananera. Esto debido a que para 1924 Honduras aportaba al mundo casi el 50% de la producción mundial del banano y en Honduras representaba el 88% de las exportaciones en nuestro país. Sin embargo, tenemos que decir que hay consecuencias económicas y sociales de la economía bananera en Honduras y las podemos clasificar tanto en positivas como en negativas. Aquí las veremos de manera general. Una de ellas es el acelerado crecimiento de la zona norte del país. Esto pues, si ustedes recuerdan, dijimos anteriormente que la zona norte era una zona despoblada y abandonada. Sin embargo, con la llegada de las compañías bananeras, pues existen centros urbanos y San Pedro Sula es como el epicentro y es el lugar donde más se ve reflejado este avance de las compañías bananeras. Otra de las características o de las consecuencias es la gran cantidad de fuentes de empleo en la zona, sobre todo en la zona norte, que es donde están instauradas las compañías bananeras, y esto debido pues a que las compañías necesitaban recurso humano para explotar estas bananeras. Esto también, como consecuencia de esa gran cantidad de fuentes de empleo, atrajo inmigrantes de la zona de Santa Bárbara, de Comayagua y de Copán, que estaban dispuestos a invertir en el negocio del banano. Pero además también vinieron algunos flujos migratorios de Centroamérica y Jamaica que estaban dispuestos a aportar en la fuerza laboral. Vinieron también algunos judíos, árabes palestinos y europeos occidentales que llegaron a amasar cuantiosas fortunas mediante el comercio, las importaciones y las exportaciones, esto debido a la creación de un mercado local integrado en las líneas férreas de la zona. Los árabes, tenemos que decir acá, lograron obtener muy buenas posiciones económicas en nuestro país y para allá en 1930 controlan el negocio de la caficultura y también de otras exportaciones o de otros productos que las compañías bananeras no les prestaban importancia. Ya para 1950 los árabes empiezan a emparentar con miembros de la élite local
y a participar activamente en la vida política nacional. Según Euraque, el grupo más fuerte en la actualidad es el de la familia Facusé, que al que pertenece el expresidente Flores. Y también hay otras familias de apellido como por ejemplo los Rosenthal. También se dice que el apellido Maduro es de similar origen. Y actualmente siguen teniendo un gran poder económico y político en nuestro país. Y son familias de origen extranjero. A nivel político, pues tenemos algunas consecuencias, que por ejemplo se dio el concubinato entre las compañías extranjeras con los poderes públicos, en el que las compañías bananeras incluso llegaron a financiar algunas guerras civiles para quitar y poner presidentes en nuestro país. Debido a las condiciones en que vivían las clases trabajadoras de la época, surge también un movimiento laboral que coincide con el apogeo del banano en el país entre 1916 y 1932. Esta clase obrera o estos movimientos laborales que surgen en la época, pues básicamente exigían un aumento salarial, mejoras en las condiciones sanitarias y libertad de consumo. Esto último debido a que les pagaban con cupones canjeables en los mismos comisariatos de las compañías bananeras. Entonces, ya para 1920 se funda lo que se conoce como la Federación Obrera Hondureña y la Federación Sindical Hondureña. Y para 1927 se crea el primer Partido Comunista de Honduras. Y otra consecuencia es la creación del ferrocarril. A partir ya del siglo XX ya se da inicio a la creación del ferrocarril, en el que a cambio de concesiones debían construir las compañías bananeras líneas de ferrocarriles en un área extensa. Estas son algunas de las consecuencias que se dan en nuestro país debido a la llegada de las compañías bananeras y del enclave bananero. Veamos ahora el papel de las compañías bananeras en la situación política del país. ¿Cuál fue el papel de las compañías bananeras en la vida política de nuestro país? Una de las características era el caudillismo y la inestabilidad política durante este periodo. El caudillismo que básicamente se da y la inestabilidad política que se dan desde finales de la Federación Centroamericana, exceptuando el gobierno de Soto, hasta la llegada de Carías en 1933. Esa inestabilidad política pues se dio en gran parte por las compañías bananeras, ya que la ambición de los caudillos de nuestro país por acceder al poder darían a los dueños de las compañías que los ayudaran a obtener las jugosas concesiones. Por ejemplo, el general de la Cuyamel Fruit Company, Samuel Seymour, recibió en 1912 la concesión de lo que sería la Tela Real Company, debido a que este apoyó a Manuel Bonilla con $100,000 y un barco de armas para derrocar en 2011 al entonces presidente de Miguel Dávila. Otro ejemplo claro es que en la década de 1920 la Cuyamel Fruit Company apoyó al Partido Liberal, mientras que la United Fruit Company apoyó al Partido Nacional. Entonces, las compañías bananeras estaban muy ligadas, estaban en un concubinato con los caudillos de nuestro país. Para Posas, 1993, citado por Varela, 2005, las compañías bananeras gozaron de una mayor cuota de poder en Honduras, pues controlaban la principal actividad económica y productiva de exportación, que era el banano. Y como no se formó dentro de nuestro país una burguesía, una clase capitalista que estuviera ligada al café, el poder de la clase dominante nacional fue puramente político, hábilmente manipuladas por sus rencillas internas por dichas compañías. Ya en 1929 pues hubo una crisis económica mundial
que permitió a Seymour vender su compañía, comprando luego la mayor parte de las acciones de la United Fruit Company, y Seymour se convirtió así en el gerente de esta. Así se eliminó la competencia por más concesiones y la situación de inestabilidad política se volvió no solo innecesaria, sino que también era perjudicial. En 1933 llega al poder Tiburcio Carías Andino. Llegó a ser presidente de Honduras por el Partido Nacional y instauró en el país lo que se conoce como el Cariato, que fue un periodo de 16 años en el que él se impone en la vida política de Honduras. Tenemos que siendo presidente llevó a cabo diferentes maniobras para poder quedarse en el poder por esos 16 años. Por ejemplo, una de esas maniobras fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para emitir una nueva constitución que limitaría las garantías ciudadanas y que centralizaba el poder del Estado en el poder ejecutivo. Otra es la ampliación del periodo presidencial de 4 a 6 años, la modificación del año de entrega de la presidencia de 1942 a 1949 y no se convocó nunca a elecciones generales primarias, sino eran elecciones secundarias a diputados cuyos candidatos únicos eran de su partido, del Partido Nacional, con el objetivo de ratificar al caudillo en la presidencia en contradicción a lo estipulado por la Constitución de 1924. Y es así como logra permanecer como presidente de Honduras por 16 años, de 1933 a 1949. El Cariato. Carías entonces logra mantenerse en el poder, esto gracias al apoyo que tenía por parte de los militares, por los terratenientes, por las empresas bananeras como la United Fruit Company y también por la popularidad que gozaba en la mayor parte de la población rural del país. Además de esto, pues también tenía el apoyo externo norteamericano de Roosevelt, quien pues en la aplicación política del buen vecino toleró convivir con regímenes de prácticas muy poco democráticas. Entonces, ya una vez que Carías llega al poder, pues para la década de los 30 se conoce la crisis económica mundial. Sin embargo, en Honduras pues se empieza a sentir ya cuando la actividad bananera declina a un 74%. A Carías pues le fue muy difícil hacerle frente a esta situación y sobre todo sobrevivió por los niveles de subsistencia en los que vivía la población de nuestro país y también a la ayuda que tenía de Norteamérica. Para 1945 ya lo peor de esta crisis ya había pasado. En el aspecto social, el analfabetismo, el índice de analfabetismo fue del 73% y los salarios se mantuvieron muy bajos. Las dos clases sociales que eran fundamentales eran pues los campesinos y los terratenientes. Este régimen fue muy opresor de las organizaciones obreras y también de sus adversarios. Se alineó políticamente con Estados Unidos y se le considera a Carías como un hombre honrado, pero que permite la corrupción dentro de las élites políticas. Entonces, tiene tanto aspectos negativos como positivos. También tenemos que señalar que con Carías pues terminan las guerras civiles, ya que él se instauró en el poder por 16 años y disminuyó ostensiblemente el delito común. También creó la Escuela Nacional de Bellas Artes y pagó la mayor parte de la deuda externa con la banca inglesa, que son aspectos positivos dentro de su gobierno. También dio gran importancia al rescate arqueológico de Copán, aportando así al fortalecimiento de la identidad nacional. Carías Andino mantuvo una estrecha relación con las compañías bananeras, sobre todo con las norteamericanas. Tuvo una actitud siempre servicial e incondicional hacia estas compañías y no era para menos debido a que Estados Unidos
siempre le brindó su apoyo, hasta que ya para 1946 las cosas cambian en el mundo y estalla la Guerra Fría. Entonces ya a Estados Unidos no le conviene tener gobiernos continuistas y ya para 1949 pues Carías Andino abandona el poder presionado por los Estados Unidos. Tenemos que decir, como vimos anteriormente, que Carías Andino tiene tanto aspectos positivos como negativos en la vida política de nuestro país. Y con esto llegamos al final de los primeros 50 años del siglo XX de la historia de Honduras. Y ahora sí, vamos a trabajar.